Bien, en este video vamos a empezar a trabajar con operaciones con polinomios, ¿sí? Vamos a empezar con la adición o suma de polinomios. Lo vamos a ver con un ejemplo, ¿sí? Lo vamos a ver con un ejemplo y después vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver, algunas propiedades y algunas cuestiones que tienen que ver con los polinomios, ¿sí? Por ejemplo, nos dan el polinomio p de x menos 1/2 de x al cuadrado más 3x menos 2 y el polinomio q de x igual a 5x a la cuarta menos 2x al cubo más 4x más 6. A la hora de sumar, ¿sí? Cuando uno suma o resta polinomios, uno tiene que sumar o restar polinomios en el sentido de que uno va a sumar o restar términos semejantes. Los términos semejantes son aquellos que tienen la misma parte literal. Es decir, para que se entienda, si yo por ejemplo dijera, llevado al extremo, pero si yo por ejemplo dijera 2 bananas más 3 manzanas, ¿cuánto me da? 2 bananas más 3 manzanas, yo no puedo decir que eso es 5 banana manzana, no existe. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque estoy sumando objetos distintos. Bueno, acá lo mismo, a la hora de sumar o restar, tenemos que sumar o restar el mismo objeto. Eso significa que tenemos que sumar o restar lo que se llaman términos semejantes. Es decir, los términos independientes con los términos independientes, los términos lineales, es decir, lo que tiene x con lo que tiene x, los términos cuadráticos, lo que tiene x cuadrado con lo que tiene x cuadrado, los términos cúbicos, lo que tiene x cubo con lo que tiene x cubo, y así sucesivamente. Inclusive, si fueran de letras distintas, son objetos distintos, ¿sí? Porque se acuerdan que a los polinomios dijimos que siempre se los simboliza con la variable o indeterminada x, pero yo puedo simbolizarlo con otra letra. ¿A qué voy con esto? Que si yo, por ejemplo, tuviera que sumar dos polinomios que tienen variables distintas, bueno, mucho cuidado con eso, ¿sí? No es lo que va a pasar acá. Pero mucho cuidado con eso, porque justamente si yo tengo 2x más 3h, 2x más 3h, ¿sí? Está bien que los dos son términos lineales, porque la x está elevada a la 1 y la h está elevada a la 1. Ambos son términos, o son, si se quieren, son monomios o polinomios lineales, pero son distintos, no son semejantes, porque en un caso yo tengo como variable indeterminada x, y en el otro caso tengo como variable o indeterminada h. Por lo tanto, 2x más 3h, ¿cuánto es? Es 2x más 3h. Como en el caso de hoy, cuando dije 2 bananas más 3 manzanas, ¿cuánto es? 2 bananas más 3 manzanas es igual a 2 bananas más 3 manzanas. Esa sería la respuesta correcta. Bueno, acá lo mismo. Entonces, cuando sumamos o restamos, ¿sí? Tenemos que sumar o restar términos semejantes, es decir, que tengan la misma parte literal. Ya la cosa cambia si yo tengo que multiplicar o dividir. Ya vamos a ver que a la hora de multiplicar o dividir, ya ahí no hace falta que sean términos semejantes. Es decir, si yo tengo 2x por 3x, ¿eso qué va a ser? 2 por 3, 6, x por x, x al cuadrado. Así que 2x por 3x, eso va a ser igual a 6x al cuadrado. Pero podríamos tener 2x por 3h. Y 2x por 3h, eso sería 2 por 3, 6, x por h, xh. Por lo tanto, 2x por 3h, eso sería 6xh. Como ven, al multiplicar, ahí sí podemos tener términos que sean con la misma parte literal o no. O pueden tener partes literales distintas. Para la multiplicación y para la división pueden tener, ¿sí?, partes literales distintas. No así para la suma o la resta. A ver, puedo sumar, vuelvo a repetir, yo puedo tener 2x más 3a, y eso ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 2x más 3a. Puedo sumar expresiones distintas, pero no se acostumbra. A la hora de trabajar con sumas y restas de polinomios, siempre se trabaja con la misma parte literal, ¿sí? Con la misma variable o indeterminada, a eso me refiero. Pero existir puede existir. De hecho, más adelante vamos a ver justamente operaciones con polinomios en varias variables. Por ahora estamos trabajando con polinomios en una variable y se sobreentiende, de hecho todos los ejemplos y propiedades que vamos a ver, tanto la suma como la resta, como la multiplicación y la división, van a ver que siempre estamos trabajando con la misma variable o indeterminada x, que es la que se utiliza universalmente. Entonces,
tenemos que sumar estos dos polinomios. A la hora de sumar, los ordenamos, ¿sí? Fíjense que acá están ordenados de mayor potencia a menor potencia. ¿Podrían estar ordenados al revés? Sí, podrían estar ordenados de menor potencia a mayor, pero para el caso de la suma, la resta, la multiplicación y la división se acostumbra a ordenarlos de mayor potencia a menor potencia, así se acostumbra a ordenarlos de manera decreciente. Entonces, ordenamos el primer polinomio y debajo ya vamos encolumnando, debajo ya vamos poniendo los términos que son semejantes, ¿sí? Vamos ordenando el segundo polinomio. Y acá hay dos opciones. Opción 1, los términos que falten, uno los puede completar, como en este caso yo los completé en otro color para que se vea. Los términos que falten uno los puede completar con ceros, ¿ven? Fíjense, el primer polinomio no tiene término cúbico, entonces pusimos más 0x cubo, no tiene término cuártico, entonces pusimos más 0x a la cuarta. Y el segundo polinomio, fíjense que falta el término cuadrático, entonces pusimos más 0x al cuadrado. 0, ¿por qué? Porque justamente 0 por cualquier cosa es 0. Y no va a intervenir para nada en una suma o en una resta. ¿Sí? Entonces, opción 1, se completa con ceros, esto significa completarlo con ceros. U opción 2, se pueden dejar el espacio vacío. Es decir, yo no hubiera puesto nada. No escribo nada acá y no escribo nada acá. Dejo el espacio vacío. ¿Sí? Hago una distribución y quedaría el espacio vacío. Porque recuerden que, fíjense, a la hora de sumar o restar, si ustedes fíjense cómo está ordenado, están encolumnados lo que yo dije, términos semejantes. ¿Ven? Término independiente con término independiente, término lineal con término lineal, término cuadrático con término cuadrático, término cúbico con término cúbico, término cuártico con término cuártico. Como ven, están encolumnados ya de manera semejante. Eso hay que hacerlo a la hora de sumar y de restar. No así a la hora de multiplicar o de dividir. Igual para dividir ya vamos a ver que sí se completa con ceros y tiene que estar ordenado. Pero digo, para multiplicar, fíjense que no va a hacer falta. Siempre es conveniente ordenar los polinomios, ya sea sumar, restar, multiplicar o dividir. Para cualquier operación que tengamos que hacer, siempre es conveniente tener los polinomios ordenados de manera decreciente o de manera creciente. ¿Por qué? Porque eso después, cuando obtengamos algún resultado, ya el resultado nos lo va a dar de manera ordenada. Siempre los polinomios son mejor a la hora de leerlos, a la hora de trabajar con ellos. Siempre es mejor tenerlos ordenados y no todos desordenados, porque si no se complica, si uno tiene que buscar algún elemento en particular y demás, ¿sí? Entonces, repito, siempre conviene, si están desordenados, previamente conviene ordenarlos antes de operar con ellos. Bueno, entonces, hemos dispuesto los dos polinomios, en este caso hemos completado con ceros, ¿sí? Y ahora sumamos por columna, ¿sí? Porque como tenemos que hacer una suma, menos 2 más 6 más 4, 3x más 4x, 7x. Ven que estoy sumando términos semejantes, en este caso estamos sumando términos lineales. Menos un medio de x al cuadrado más 0x cuadrado, eso es menos un medio de x al cuadrado, porque a menos un medio de x al cuadrado le estoy sumando 0, que el 0 ya es el neutro para la suma, ¿sí? Menos un medio de x al cuadrado. 0x al cubo más menos 2x al cubo, 0x al cubo más menos 2x al cubo, eso es menos 2x al cubo, porque recuerden, más por menos, así que se resta. Y 0x a la cuarta más 5x a la cuarta, 5x a la cuarta. Como ven, ¿sí? Hemos sumado en columna. Entonces, ahí tenemos el resultado, P de x más Q de x. La suma de P más Q, fíjense que nos dio 5x a la cuarta menos 2x al cubo, menos un medio de x al cuadrado, más 7x más 4. Hemos sumado ambos polinomios. Lo podemos sumar así, en forma de cuenta, o también, yo acá no lo escribí, pero también podríamos haberlo hecho en forma horizontal. En forma horizontal, ¿qué significa? Que escribimos el primer polinomio más el segundo polinomio, ¿sí? Y vamos sumando, todo en forma horizontal, y vamos sumando los que son términos semejantes, ¿sí? Para el caso de la suma no hace falta poner paréntesis. Para el caso de una resta, sí, ya vamos a ver. Si yo a la resta la voy a hacer, como vamos a ver, si yo a la resta la voy a hacer en forma horizontal, ahí hay que tener cuidado. Porque entonces, si yo hago el primer polinomio menos el segundo, vamos a escribir el primer polinomio menos paréntesis, escribimos el segundo polinomio, cerramos paréntesis. Porque recuerden que al restar, el menos que estaría delante del paréntesis, me van a cambiar todos los signos del segundo polinomio.
Ahí hay que tener cuidado. Para restar, sí vamos a tener que usar paréntesis, pero para sumar no hace falta usar paréntesis si la cuenta la vamos a hacer de manera horizontal. Ahora, si la cuenta la vamos a hacer de manera tradicional, lo hacemos como está hecho ahí. Bien, simplemente eso es sumar. Sumar dos polinomios es sumar términos semejantes, ¿sí? Y el resultado obviamente que va a ser otro polinomio. Bueno, ¿qué propiedades podemos encontrar acá con respecto a la suma de polinomios? Bueno, hay varias interesantes. La primera de ellas es que el grado de una suma, fíjense, el grado del polinomio suma, el grado del polinomio suma, que sería P más Q, el grado del polinomio suma es menor o igual que el máximo entre los grados de P y el grado de Q. A ver lo que estamos diciendo acá. Estamos diciendo que el grado del polinomio suma, es decir, el grado de la suma de los dos polinomios va a ser menor o igual que el máximo, es decir, que el más grande entre los grados de los dos polinomios intervinientes, es decir, entre los sumandos. Para verlo con un ejemplo, fíjense que el primer polinomio, ¿qué grado tiene? Tiene grado 2. Así que el grado de P es 2. El segundo polinomio Q, ¿qué grado tiene? Tiene grado 4. ¿Sí? Bien. Entonces el grado de P, fíjense que es 2, el grado de Q es 4. Y el grado del polinomio suma, el grado de P más Q, es este polinomio que está acá. ¿Cuánto nos dio? Nos dio 4. El grado del polinomio suma nos dio 4. Y fíjense, se cumple la fórmula. Porque ¿qué quedó? Quedó que 4 es menor o igual que el máximo entre 2 y 4. ¿El máximo entre 2 y 4 cuánto es? 4. El máximo entre... Esto es un conjunto de grados. El máximo entre 2 y 4 es 4. ¿Y el 4 es menor o igual que el 4? Sí. Entonces, como ven, se cumple la fórmula. Así que siempre el grado del polinomio suma, es decir, el grado del resultado de la suma de dos polinomios, el grado del polinomio resultado de la suma de dos polinomios, siempre va a ser menor o igual que el máximo entre los grados de los polinomios sumandos. Digo menor o igual, ¿por qué? Porque podría haber pasado, fíjense, acá dice 0x cuarta, pero supongamos que acá hubiera dicho menos 5x cuarta. Si acá hubiera dicho menos 5x cuarta más 5x cuarta me da 0, se me va. Se me va este término y el resultado de la suma me hubiera dado un polinomio de grado 3, ¿ven? Un polinomio más chico, por eso dice menor o igual. Porque podría pasar eso, ¿sí? Podría pasar eso. Entonces, esta es una propiedad que tiene que ver con los grados de los polinomios, ¿sí? Acuérdense que el grado de un polinomio era el exponente más alto al cual está elevada la variable o indeterminada, ¿sí? En este caso x. En este caso el grado de P es 2, el grado de Q es 4, que es lo que pusimos acá abajo, ¿ven? El grado de P es 2, el grado de Q es 4. Bien. Después, ¿qué otra cuestión podemos obtener a partir de la adición o de la suma de polinomios? Una segunda propiedad es que dos polinomios son opuestos, eso significa, repito, dos polinomios son opuestos si y solo si la suma entre ellos me da 0. Cosa que es cierto. Si yo a un polinomio le sumo otro y la suma de los dos me da 0, es porque uno es el opuesto del otro y viceversa. Este es el opuesto de este y viceversa. Es decir, son polinomios opuestos. Si no, la suma nunca me podría dar 0. Entonces, dos polinomios son opuestos si y solo si la suma es igual a 0. Si despejamos de acá, por ejemplo, P de x es igual a menos Q de x, que también como se lo suele escribir. A menos Q de x se lo suele escribir como el opuesto de Q de x. ¿Ven? O P significa opuesto. El opuesto de Q de x, ¿quién es? Es menos Q de x. Es decir, le cambiamos los signos a Q. Entonces, esto nos va a servir para lo que va a venir ahora, que va a ser justamente la sustracción o resta de polinomios. Para restar dos polinomios, si queremos hacer P de x menos Q de x, ¿sí? ¿Cómo se puede hacer? Bueno, P de x menos Q de x es equivalente a hacer P de x más menos Q de x, porque por la regla de los signos, ¿sí? Más por menos es menos, que es lo que ustedes tienen acá.
Ven entonces, P de X menos Q de X es igual a P de X más menos Q de X. Pero resulta que menos Q de X, ¿quién es? Es el opuesto de Q. Entonces, reemplazando, nos queda P de X más el opuesto de Q. ¿Qué significa entonces? Que una resta de dos polinomios la hemos transformado en una suma. En la suma del primero más el opuesto del segundo. Al primer polinomio se lo llama minuendo y al segundo polinomio sustraendo. Así que P de X es el polinomio minuendo y Q de X es el polinomio sustraendo. Entonces, una resta la hemos transformado en una suma. Y de hecho es así. De hecho, la resta, la operación de restar, es un caso particular de la suma. Ya lo hemos visto cuando vimos números reales. Porque justamente, fíjense que a una resta la podemos expresar como la suma de un polinomio más el opuesto del segundo. Lo mismo pasaría como si fueran números. Imagínense que P de X y Q de X fueran números reales. Una resta de dos números reales la podemos expresar como la suma del primer número real más el opuesto del segundo número real. Y de hecho es así. Por eso se dice que la resta es un caso particular de la suma. Como después vamos a ver el producto o la multiplicación y después vamos a ver la división, donde la división es un caso particular de multiplicación o de producto, justamente. Por eso que siempre se hace hincapié en la suma y en la multiplicación. Porque son las dos operaciones centrales, son las dos operaciones más importantes donde la resta y la división surgen a partir de la suma y de la multiplicación. Por eso que son dos operaciones importantes y por eso que se las ha estudiado mucho, se han estudiado sus características, qué propiedades goza, qué propiedades hay entre ellas, entre la suma y el producto, etcétera, etcétera. Por eso que se la estudia tanto, por eso que vimos, ¿se acuerdan? Cuando al principio vimos la estructura de grupo y la estructura de cuerpo, con los números reales, con la suma y con el producto. Bueno, acá vamos a hacer algo parecido con los polinomios también. Vamos a volver a ver de vuelta esa estructura de grupo, ¿no? De los polinomios con la operación suma y después vamos a ver qué pasa con el producto, por ejemplo, y hacer algunas observaciones ahí con respecto al producto. Pero bueno, eso lo veremos en el próximo video. Entonces, la resta entre estos dos polinomios se la puede expresar como la suma del primer polinomio más el opuesto del segundo. Entonces, fíjense que a la hora de restar dos polinomios, uno lo puede hacer de tres maneras. La primera forma es la forma tradicional. Escribimos, voy a usar de vuelta los mismos polinomios. Escribimos el polinomio P menos escribimos el polinomio Q. Fíjense que yo ya acá no completé con ceros, simplemente dejé el espacio, ¿ven? Acá me faltaría el término cuadrático y dejé el espacio vacío. Entonces, una forma es directamente restar. Pongo el polinomio P, voy poniendo el polinomio Q, voy encolumnando obviamente los términos semejantes y vamos restando columna por columna. Vamos restando términos semejantes con términos semejantes. Entonces, acá mucho cuidado porque estamos con una resta, así que hay que acordarse la regla de los signos. Entonces, menos 2 menos 6 menos 8. ¿Sí? Porque menos por más es menos, menos 2 menos 6 menos 8. 3x menos 4x menos 1x. Menos un medio de x cuadrado menos nada o 0 menos un medio de x cuadrado. Nada, porque no hay nada. Si no hay nada, puedo suponer que hay un 0. Nada o 0 menos 2x cubo. Ojo acá, menos por menos es más. Así que 0 más 2x cubo más 2x cubo. Ojo. Y 0 o nada menos 5x a la cuarta menos 5x a la cuarta. Y ahí tenemos el resultado de la resta. Menos 5x a la cuarta más 2x al cubo menos un medio de x cuadrado menos x menos 8. Acá lo hemos hecho de manera tradicional. Hacemos P menos Q, que sería la primera forma. La otra forma es hacer esto. La resta, transformarla en una suma. ¿Sí? En el minuendo, P de X, más el opuesto del sustraendo. Entonces, escribimos, segunda forma, escribimos el polinomio minuendo, que es el mismo, P de X, menos un medio de x cuadrado más 3x menos 2. En vez de restar ahora, fíjense, ponemos una suma. Y ojo acá, porque ahora, como polinomio sustraendo, el que sería el sustraendo, ¿sí? Fíjense, es el opuesto de Q. Si este es el polinomio Q, el opuesto se le cambian todos los signos.
Donde hay un más se pone un menos, donde hay un menos se pone un más. Entonces, 5x cuadrado va a ser menos 5, perdón, 5x a la cuarta va a ser menos 5x a la cuarta. Menos 2x cubo va a ser más 2x cubo. Término cuadrático no hay, dejamos un espacio. Más 4x menos 4x más 6 menos 6. ¿Ven? Hemos escrito el opuesto de q. Hemos cambiado los signos a q y lo hemos puesto acá. Y la resta se transformó en una suma ahora. Y ahora sumamos como hicimos hoy. Sumamos por columnas. Menos 2 más menos 6 menos 8. 3x más menos 4x menos 1x. Menos un medio de x cuadrado más 0 menos un medio de x cuadrado. 0 más 2x cubo, 2x cubo. Y 0 más menos 5x cuarta menos 5x cuarta. Como ven, se obtiene el mismo resultado. Pero yo acá abajo escribí qué es lo que hicimos. En esta forma hicimos p menos q. Y en esta segunda forma lo que hicimos fue p más el opuesto de q. Esa sería la segunda forma. Y la tercera forma no la escribí, pero es lo que ya dije hoy. Podríamos haber puesto primero el polinomio p menos el polinomio q. Pero como ahora hay un menos, a todo el polinomio q va entre paréntesis. Porque este menos que estaría delante del paréntesis va a hacer que después cambien todos los signos del sustraendo. Así que mucho cuidado. Tenemos el polinomio p menos paréntesis, escribimos el polinomio q, cerramos paréntesis. En el paso que le sigue, ese menos lo metemos dentro del paréntesis, lo distribuimos y le vamos cambiando los signos, ¿sí? Y después, bueno, a todo lo que queda vamos sumando, restando, según corresponda los términos semejantes. Eso se lo hacemos de manera horizontal. Así que, en el caso de la resta, como dije, tengan cuidado porque el segundo polinomio va entre paréntesis porque el menos va a hacer que cambien los signos, ¿eh? Mucho cuidado. Y si no, lo pueden hacer de cualquiera de estas dos maneras también, que es usando el formato tradicional de cuenta. En este caso, como una resta propiamente dicha, y en este caso la resta la transformamos en una suma, ¿sí? Como hicimos recién acá. Bien, entonces, ya hemos definido lo que es una suma, lo que es una resta. ¿Qué propiedades tiene? ¿Qué propiedades tiene? ¿Sí? ¿Qué propiedades va a tener la adición? Bueno, va a ser igual que cuando vimos las propiedades de la suma de números reales, ¿sí? ¿Se acuerdan que acá vamos a estar trabajando con el conjunto de todos los polinomios de coeficientes reales? Que se acuerdan que se los simboliza de esta manera, con una R de real y entre corchetes la X. Eso representa el conjunto de todos los polinomios de coeficientes reales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá, en este caso? Bueno, la primera de las propiedades, ¿se la acuerdan? Ley de cierre o ley de clausura. ¿Qué establece la ley de cierre o la ley de clausura? Que, bueno, yo acá no usé la letra X, no puse P de X, Q de X, para no estar escribiendo. Directamente puse P, Q, R, ¿sí? Entonces, para todo P y Q, para todo P, Q perteneciente al conjunto de los polinomios de coeficientes reales, se verifica que la suma de P más Q pertenece al mismo conjunto. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esta primera propiedad? Que se llama justamente ley de cierre o ley de clausura. Que si yo tomo dos polinomios y los sumo, el resultado es otro polinomio. Del mismo conjunto, ¿no? Del conjunto de todos los polinomios de coeficientes reales. Ley de cierre o ley de clausura. La segunda propiedad es la asociatividad, que establece que para todo polinomio P, Q, R, acá necesitamos tres polinomios, para todo P, Q, R perteneciente al conjunto de los polinomios de coeficientes reales, se verifica que si hacemos primero P más Q y el resultado le sumamos R, eso es lo mismo que hacer P más Q más R. Es decir, que en el miembro izquierdo sumamos el primero con el segundo y el resultado con el tercero, y en el miembro derecho primero sumamos el segundo con el tercero y el resultado con el primero. Y eso va a dar lo mismo. Fíjense dónde están los paréntesis, ¿sí? Eso va a dar exactamente lo mismo. Por eso se llama propiedad asociativa. Según como yo asocie, ¿sí? En este caso para la suma es indistinto porque va a dar exactamente lo mismo. Después tenemos la propiedad conmutativa o la conmutatividad,
¿Qué es lo que establece? Bueno, lo que establece es que el orden de los sumandos no altera la suma. Da lo mismo hacer el polinomio p de x más el polinomio q de x que al revés. El polinomio q de x más el polinomio p de x. Es lo mismo. Para todo p y q perteneciente al conjunto de los polinomios de coeficientes reales, se verifica que si hacemos p más q, eso es igual a ser q más p. No varía nada. Entonces acá, cuando sumamos, que yo haya puesto primero este polinomio y después este, o que esto lo escriba al revés, no va a variar en nada. La suma va a seguir siendo la misma. Todas estas propiedades son para la suma, ¿eh? Ojo, la resta no, para la suma. Después, tenemos neutro. La propiedad 4 es el neutro para la suma de polinomios. Y bueno, ¿y cuál creerán que es el polinomio que nos sirve de neutro para la suma? El que están pensando. El polinomio nulo. ¿Sí? El polinomio nulo, el 0. ¿Sí? Que se acuerdan que lo simbolizábamos con n. N de x igual a 0. El polinomio nulo, ¿se acuerdan que es el polinomio que carece de grado? Ese polinomio funciona como neutro para la suma. Cualquier polinomio que le sumemos el polinomio nulo no me va a variar en nada el polinomio original. Entonces, el neutro para la suma va a ser el polinomio nulo. Entonces, para todo p perteneciente al conjunto de los polinomios de coeficientes reales, se verifica que existe otro polinomio, ¿se acuerdan? Lo hemos llamado como n de x, al polinomio nulo. Existe un polinomio n perteneciente al mismo conjunto, al conjunto de los polinomios de coeficientes reales, tal que si al polinomio p le sumamos el polinomio n, eso es lo mismo que el polinomio n igual al polinomio p, y esto me da como resultado, y fíjense que ahí hay un error, porque yo dije que si a todo polinomio le sumo el polinomio nulo, me devuelve como resultado el polinomio original. Por lo tanto, el resultado no puede ser n. Acá el resultado tiene que ser p. Ahí está. Ahora sí. Entonces, si hacemos p, le sumamos el polinomio nulo, eso es igual al polinomio nulo, le sumamos el polinomio p y me devuelve como resultado el mismo polinomio p. Entonces, en este caso, n, ¿quién es? N es justamente n de x, que es el polinomio nulo. Lo escribimos acá arriba. El polinomio nulo, ahí lo tienen. El polinomio nulo, el polinomio n de x igual 0, es el que nos sirve como neutro para la suma. Y después, ¿qué tenemos? Propiedad 5, el inverso aditivo. Inverso aditivo, o también se acuerdan que cómo se lo llamaba el inverso aditivo, opuesto. Todo polinomio tiene un opuesto. De hecho, ¿sí? Acá ya dijimos que si la suma de dos polinomios me da 0 es porque uno es el opuesto del otro. Todo polinomio va a tener un polinomio opuesto, ¿sí? Entonces, esta propiedad que dice que para todo p perteneciente al conjunto de los polinomios de coeficientes reales, se verifica que existe un polinomio, acá lo llamamos p', por ponerle un nombre. Podríamos haber puesto otra letra, ¿eh? Existe un polinomio p' perteneciente al conjunto de los polinomios de coeficientes reales, tal que si hacemos p más p', eso es igual que hacer p' más p, y me devuelve el neutro para la suma. Esa es la definición de inverso aditivo. Fíjense que si de cualquiera de las dos despejamos p', ¿sí? Por ejemplo, de la última igualdad, tenemos p' más p igual n. Si despejamos p', restamos p a ambos miembros, y ¿qué nos queda? P' igual, esta p se nos va, y de este lado nos queda n menos p. ¿Y n menos p cuánto da? N menos p da menos p, porque sería 0 menos p. Nos da el polinomio menos p. Y el polinomio menos p, ¿cómo lo podemos escribir? También como el opuesto de p. Así que p' es el opuesto de p. Entonces, todo polinomio tiene un opuesto. Todo polinomio tiene un opuesto. Llamado inverso, bien, iba a decir eso, llamado inverso, también inverso aditivo. Entonces, ¿se acuerdan cuando lo vimos por allá el primer video, los primeros videos? El conjunto de todos los polinomios de coeficientes reales con la operación suma, por cumplir con las propiedades 1, 2, 4 y 5, es decir, por cumplir con la ley de cierre, la asociatividad, la existencia de neutro y la existencia de inverso aditivo,
este conjunto con esta operación, por cumplir con esas 4 propiedades, posee una estructura. Se dice que este conjunto con esa operación posee una estructura algebraica llamada grupo. La G significa grupo, ¿se acuerdan? Grupo. Como además este mismo conjunto con esta operación cumple con la propiedad 3, que es la conmutatividad, esa estructura algebraica llamada grupo, además se dice que es un grupo conmutativo o un grupo abeliano. La A de abeliano con B larga. Abeliano porque proviene de un matemático noruego llamado Niels Abel, ¿sí? Que fue uno de los primeros, ¿sí?, en empezar a trabajar con estos conceptos de estructuras algebraicas, ¿no?, dentro de los conjuntos con ciertas operaciones, porque acá estamos trabajando con un conjunto, en este caso el conjunto de todos los polinomios de coeficientes reales, y estamos trabajando con una operación, en este caso con la suma. Entonces ese conjunto con esa operación, como goza de estas propiedades, se dice que tiene una estructura, que posee una estructura algebraica llamada grupo conmutativo o grupo abeliano. Grupo, recordémoslo, grupo por cumplir con la propiedad 1, 2, 4 y 5. Por eso se llama grupo. Y se llama conmutativo o abeliano porque además cumple con la propiedad 3. De ahí el nombre, ¿sí? Bien. Vamos entonces ahora con la multiplicación, ¿sí? La multiplicación o el producto entre polinomios. Bueno, acá lo estamos mostrando con un ejemplito, ¿sí? Yo lo muestro con un ejemplito. La primera forma, si queremos hacer, por ejemplo, P de X por Q de X. ¿Quién es P de X? P de X, por ejemplo, es 2X más 3. ¿Y Q de X quién es? Menos un medio de X al cuadrado menos 1, ¿sí? Entonces queremos hacer P de X por Q de X. Una forma es hacerlo en forma horizontal, como lo estoy haciendo acá. En forma horizontal, fíjense, cada uno entre paréntesis, un producto, que es el punto que está en el medio, ¿sí? ¿Hace falta que esté el punto entre los dos paréntesis? No. Este puntito no hace falta porque si no está escrito se sobreentiende que hay un producto. Lo que sí tiene que estar entre paréntesis sí son los polinomios, obviamente, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Propiedad distributiva. 12, y teniendo en cuenta la regla de los signos. 2x por menos un medio de x, ¿sí? 2 por menos un medio, eso da menos 1. Y x por x cuadrado, x cubo. ¿Se acuerdan? Multiplicamos constante por constante, es decir, multiplicamos coeficiente con coeficiente y multiplicamos la parte literal con la parte literal, teniendo en cuenta las reglas o las propiedades de la potenciación, ¿no? Repito, 2 por menos un medio, menos 1, x a la 1 por x a la 2, x a la 3. ¿Se acuerdan? Potencia de igual base para un producto, se suman los exponentes. Y ahora, 2x por menos 1, menos 2x. Y se acabó el primer término con cada uno, acá ya los tenemos. Vamos con el segundo ahora. 3 por menos un medio de x cuadrado, menos 3 medios de x cuadrado. Y 3 por menos 1, menos 3. Y ahora sumamos términos semejantes si hay. Fíjense que acá no hay términos semejantes, porque yo tengo de grado 3, grado 1, grado 2, grado 0. Como ven, no hay términos semejantes. ¿Pero qué tiene ese polinomio resultado? Está desordenado. Y como yo siempre dije, hay que ordenarlo. Siempre hay el resultado final, hay que ordenarlo, ¿sí? De mayor a menor potencia o de menor a mayor potencia. Eso a gusto de ustedes, ¿sí? Yo por lo general siempre lo ordeno de mayor a menor potencia. Porque bueno, es una costumbre que tengo ya desde la escuela secundaria, ¿sí? Y aparte en los libros de textos por lo general lo ordenan de mayor potencia a menor potencia. Pero repito, uno los puede ordenar de manera decreciente o de manera creciente, ¿sí? Pero la cuestión es ordenarlos. Entonces, este polinomio desordenado lo ordenamos. Vamos, tenemos menos x cubo, menos 3 medios de x cuadrado, menos 2x, menos 3. Y ahí tenemos entonces el resultado, ¿sí? Ahí tenemos entonces el resultado del producto. Esa sería una manera. La otra manera sería hacerlo en forma tradicional como una cuenta. Y fíjense que acá, a la hora de hacer la cuenta, como les dije, fíjense, ponemos 2x más 3, el primer polinomio, por favor este símbolo de por, yo acá lo puse chiquitito en el medio, si lo van a escribir acá, escríbanlo bien grande,
grande. ¿Por qué? Para que no se confunda con una X. Este símbolo es el símbolo de la multiplicación, para que no se confunda con una X. Ahí no puedo poner un puntito, no se pone un puntito. Puntito se pone cuando lo escribimos de manera horizontal. Si lo vamos a escribir en forma de cuenta, escribimos la X, ¿sí?, entre medio de los dos, y si yo la quiero escribir acá abajo, la X, escribo una X grande para no confundirse con la X de la variable indeterminada, por favor, es decir, son símbolos distintos. Son símbolos distintos. En realidad, uno por ahí lo hace mal, ¿sí? O habría que ver en los textos cómo está escrito, ¿no? ¿A qué voy con esto? Porque una cosa es el símbolo de la multiplicación, que sería este, y otra cosa por ahí sería hacer una X. Lo que pasa que muchas veces yo también, a veces cuando escribe tan rápido, tanto el símbolo de la multiplicación como la X imprenta minúscula, uno la escribe de la misma manera. Las dos las escribe de la misma manera. Y muchas veces aparecen iguales, pero en realidad esto significa multiplicación y esto es la letra X, ¿sí? Por eso digo, lo hacen más grande, ¿sí? Lo ponen en el medio, como yo puse acá, o lo hacen bien grande para indicar que se trata de una multiplicación. Y otra cosa más, fíjense que este otro polinomio, ven que le falta el término lineal, y fíjense que no dejé el espacio y no completé con ceros. ¿Por qué? Porque en la multiplicación no hace falta. No hace falta, ¿por qué? Porque cuando ahora empecemos a multiplicar, ya vamos a ir ordenando, porque como después tenemos que sumar, ya vamos a ir ordenando como corresponde. Entonces no hace falta, en la multiplicación, no hace falta ni completar con ceros y no hace falta dejar espacios en blanco, ¿sí? No hace falta. Entonces, empezamos a multiplicar, también teniendo en cuenta la regla de los signos. Y a medida que vamos multiplicando, ya vamos ordenando, vamos encolumnando términos semejantes, para luego poder sumar por columnas, ¿sí? Y ahí sí, cuando vamos ordenando, vamos dejando espacios, ¿sí? Vamos dejando, si hay necesidad, vamos dejando espacios. Entonces, ¿sí? Tenemos menos 1 por 3, menos 3. Menos 1 por 2x, menos 2x. Y ahora, menos un medio de x cuadrado por 3, menos 3 medios de x cuadrado. Fíjense que lo puse acá. No lo puedo poner debajo de este porque este término está elevado a la 1, es un término lineal. Y este es un término cuadrático. No puedo poner en la misma columna no puedo poner dos términos de grados distintos, dos monomios de grados distintos, porque como después tenemos que sumar, se acuerdan que se suman términos semejantes, es decir, todos del mismo grado. Entonces, menos un medio de x cuadrado por 3, menos 3 medios de x cuadrado, lo corrimos más para acá. Y menos un medio de x cuadrado por 2x, ¿sí? Eso nos da menos x al cubo. Menos x al cubo lo corrimos más para acá. Y ahora sumamos. Ahora sumamos por columna. Menos 3 más 0, menos 3. Menos 2x más 0, menos 2x. 0 más menos 3 medios de x cuadrado, menos 3 medios de x cuadrado. Y 0 más menos x cubo, menos x cubo. Y ahí tenemos el resultado que obviamente este resultado tiene que coincidir con el que habíamos hecho en la otra forma de manera horizontal. Así que como ven, no es para nada difícil, para nada complicado, ¿sí? Lo pueden hacer entonces de esta manera o lo pueden hacer de esta otra manera por cuenta, como uno diría tradicionalmente. Y acá alguna de las propiedades, porque en el próximo video vamos a ver propiedades parecidas a esta, lo que pasa es que ya el pizarrón no me alcanzó el pizarrón, ¿sí? En el próximo video vamos a ver algunas propiedades más que faltan y vamos a ver algunos productos notables, ¿sí? ¿Por qué notables? Porque esos productos suelen aparecer muchas veces, ya han aparecido cuando hemos resuelto ecuaciones, van a aparecer cuando resolvamos más adelante cuestiones que tengan que ver con los polinomios y con expresiones algebraicas, y van a aparecer durante el resto de la materia y en el resto de la carrera en otras materias también. Por eso se los llaman productos notables o productos con nombre propio, porque son productos que van a aparecer muchas veces. Entonces, ese tipo de productos uno tiene que aprender a reconocerlos. Es decir, la forma que tienen y cómo se llaman justamente por esto, porque van a aparecer muchas veces, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver en el próximo video.
Por ejemplo, una de las cuestiones que podemos tener acá es una potencia de un polinomio. Podemos tener un polinomio elevado a un exponente, ¿sí? Por ejemplo, p de x elevado a la n. Fíjense, p de x elevado a la n, fíjense que acá está entre corchetes. Lo pueden tener escrito así, como p de x elevado a la n, todo entre corchetes, o muchas veces para no escribir el corchetes, ¿sí? Fíjese que el exponente n se escribe entre la letra p y la variable indeterminada. ¿Ven? Esto ¿cómo se lee? Esto se lee p a la n de x. ¿Esto cómo se lee? Esto se lee p de x a la n. Y esto se lee p a la n de x. Es lo mismo. Pero ven que ya acá con esta notación ya el corchete no lo ponemos, ¿sí? Entonces, si usamos corchetes, lo vamos a escribir de esta manera. Y si no queremos usar corchetes, el exponente n va entre medio de la letra p y el paréntesis con la variable x. Ahí en el medio va. ¿Y qué significa p a la n de x? ¿O qué significa p de x a la n? Significa multiplicar al polinomio p de x consigo mismo, ¿cuántas veces? N veces. P de x por P de x por P de x por P de x por P de x, fíjense, n veces con n perteneciente a los naturales, ¿sí? El exponente n tiene que ser natural. ¿Por qué? Porque si el exponente n es fraccionario, ya lo vamos a ver, si el exponente n es fraccionario, ya lo que queda ya no es un polinomio, sino que lo que queda es lo que se llama una expresión algebraica racional o irracional. Va a depender, ¿sí? Pero en realidad sería una expresión algebraica irracional, ¿sí? Porque yo podría tener p de x elevado a la 1 medio. Y en ese caso me va a dar una expresión algebraica irracional. Yo dije racional o irracional, no, corrijámoslo. Si n es fraccionario, lo que se obtiene es una expresión algebraica irracional. Lo que pasa es que me confundí con otra cosa. Se obtiene una expresión algebraica irracional y eso ya no es un polinomio. Es decir, si yo a un polinomio lo elevo a la 1 medio, a la 1 tercio, a la 2 quintos, a la 3 cuartos, lo que se obtiene ya no es un polinomio. Salvo que p de x sea un polinomio constante. Salvo que p de x sea un polinomio constante. Es decir, p de x igual a 5, p de x igual a 20. Entonces ahí sí, 5 elevado a la 1 medio, 5 elevado a la 2 tercios, 5 elevado a la 3 quintos, sigue siendo otro polinomio constante. Sería el único caso. Pero si yo acá tengo, por ejemplo, x, ya x a la 1 medio, eso ya no es un polinomio. X a la 3 cuartos, eso ya no es un polinomio. Eso es una expresión algebraica irracional, que eso lo vamos a ver después, ¿sí? Primero vamos con los polinomios, que son expresiones algebraicas enteras. Aprendamos a trabajar con ellos, a buscar sus elementos, a reconocer sus elementos, sus características, operar con ellos, ¿sí? Encontrar las raíces, factoriarlo, trabajar con ellos. Cuando aprendamos todo eso, recién pasamos al escalón que le sigue, que son las expresiones algebraicas racionales, que son brutamente fracciones donde el numerador y el denominador son polinomios. También vamos a aprender a sumar, restar, multiplicar, dividir y trabajar un poco con expresiones algebraicas racionales. Y después vamos al escalón que le sigue, que son las expresiones algebraicas irracionales, donde ya empiezan a aparecer los polinomios adentro de raíces. Y ya eso no es un polinomio, eso se llama una expresión algebraica irracional. Pero bueno, vamos de a poco. Pero primero, antes de empezar antes de hablar de expresiones algebraicas racionales o irracionales, primero tenemos que saber qué es un polinomio, qué elementos tiene, qué características tiene, cómo se opera con ellos, cómo se trabajan con ellos, ¿sí? Y a reconocer, ¿no? A reconocerlos. Bien, entonces, esto sería la potencia de un polinomio. Sería, si se quiere, la potencia natural porque n es un número natural, el exponente n es natural. Así que esto sería la potencia natural de un polinomio. P de x elevado a la n o p a la n de x significa p de x por p de x por p de x, significa multiplicar a p de x consigo mismo n veces, ¿sí? Y después, ¿qué otra propiedad interesante tenemos con el grado? ¿Se acuerdan que acá teníamos una propiedad que nos decía cómo es el grado de una suma de dos polinomios? Bueno, acá vamos a ver cómo es el grado de un producto de dos polinomios. Y este es más fácil que el anterior, porque el grado de un producto de dos polinomios, fíjense, es igual a la suma de los grados de los polinomios intervinientes. Si usamos el ejemplo que vimos hoy, fíjense, el primer polinomio tiene grado 1.
El grado de P es 1. El segundo polinomio tiene grado 2. El grado de Q es 2. 1 más 2, 3. Fíjense, ¿qué grado tiene el polinomio producto? ¿Qué grado tiene el polinomio producto? 3. Efectivamente, el grado del polinomio producto es 3, ¿ven? Coinciden, son iguales. Así que el grado de un producto de dos polinomios es igual a la suma de los grados de cada uno de los factores. Porque cuando estamos multiplicando dos objetos matemáticos, a cada uno de esos objetos se los llama factores. Cuando estamos sumando objetos matemáticos, a cada uno de esos objetos se los llama sumandos, ¿sí? En cambio acá, esto es un factor y este es otro factor. Estamos multiplicando acá dos factores, donde cada factor en este caso es un polinomio. Entonces, el grado de un producto de dos polinomios es igual a la suma de los grados de cada uno. Y acá con verde sería en base al ejemplo que acabamos de ver recién. Bueno, ya hemos visto entonces adición, ¿sí? Tenemos adición, sustracción, las propiedades de la adición, ¿sí? Que posee una estructura algebraica de grupo conmutativo de grupo abeliano. Hemos visto la multiplicación, dos propiedades interesantes. Y en el próximo video vamos a ver propiedades como las que vimos acá, pero para el producto. Y vamos a ver ya, como decíamos, algunos productos notables, ¿sí? Algunos productos notables o productos con nombre propio que, como dijimos, van a volver a aparecer durante el resto de la materia y van a aparecer en otras materias también, ¿sí? Van a aparecer en otras materias también. Y ya nos vamos metiendo con la operación que viene después, que es la división de polinomios, ¿sí? Que es, ahí ya se pone interesante, ¿no? Donde también ahí va a aparecer la regla de Ruffini. Para aquellos que se acuerdan de la escuela secundaria, la regla de Ruffini es una regla que me permite poder dividir dos polinomios de una manera mucho más fácil, pero la regla de Ruffini no siempre se puede usar en ciertos casos. Ya vamos a ver cuándo, justamente. Vamos a ver el teorema del resto y para qué sirve, ¿sí? Para ya después meternos de lleno con el concepto de factoreo o factorización de polinomios, ¿sí? Donde vamos a repasar un poquito los casos de factoreo. ¿Se acuerdan? Factor común por grupos, diferencia de cuadrados, trinomio cuadrado perfecto, cuatrinomio cubo perfecto, y el famoso sexto caso de factoreo, que es suma o resta de potencias, ¿sí? De dos monomios. Que son los 6 casos de factoreo. Y después vamos a ver un teorema general que nos va a permitir nos va a decir cuándo podemos factorear un polinomio y cómo se factorea. Factorear un polinomio, simplemente les adelanto para los que no lo hayan visto o no se acuerdan, factorear un polinomio significa escribirlo como un producto, dado un polinomio, escribirlo como un producto de dos o más polinomios, pero de grado más chico. Es decir, si me dan un polinomio de grado 3, bueno, tengo que ver si a ese polinomio, por ahí no se puede, si ese polinomio de grado 3 lo podemos escribir como un producto de dos o más polinomios de grado más chico. Es decir, puede ser uno de grado 2 y uno de grado 1, o puede ser 3 de grado 1, por ejemplo, o por ahí no se puede escribirlo como un producto. En ese caso se dice que el polinomio no se lo puede factoriar o factorizar, ¿sí? Pero bueno, eso es lo que va a ir viniendo después, para después empezar con expresiones algebraicas, con expresiones algebraicas de varias variables, ¿sí? O polinomios en varias variables, ¿sí? Pero bueno, primero tenemos que entender todo esto en una variable para después poder trabajar un poco en varias variables. Ustedes sigan avanzando con los ejercicios. Para aquellos que se acuerdan por ahí de la escuela secundaria o mismo los apuntes que ustedes tienen, que yo dije que tienen que tomar, ¿no? En base a todo el material que les mandé, armarse apunte de todos estos temas. Con estos videos obviamente van reforzando esos apuntes que ustedes van tomando, se van armando ustedes en sus propias carpetas, y también trabajen con los ejercicios. Con los ejercicios que nos salgan, bueno, después me consultan personalmente por correo, o como dije, consúltense entre ustedes a través del Classroom, utilicen el Classroom, ¿no? Y consúltense también entre ustedes, ¿no? Tal ejercicio no me salió, si a alguno le salió me lo podría explicar o me lo podría mandar para ver cómo se hace, o yo hice este y vos prestame este otro. Digo, usen el Classroom también para ustedes, para consultarse entre ustedes, y no por ahí esperar hasta que yo les conteste y demás. Porque sé que me mandan correos y yo les voy contestando, pero como me mandan correos de muchos cursos, ustedes piensen que yo tengo muchos cursos,
Entonces voy leyendo los correos y voy contestando, y aparte contestar en un correo matemáticamente se hace complicado, ¿no? Escribir cosas cosas de matemática, ustedes bien lo saben, se hace complicado. Entonces contestar los correos se hace medio pesado, ¿no? Entonces a medida que yo voy viendo los voy contestando, así que ténganme paciencia porque recibir los recibo, pero por ahí no los contesto en el momento. Por eso les digo, utilicen el Classroom para consultarse entre ustedes, porque por ahí por el Classroom la duda se la sacan mucho más rápida. Hasta que yo les conteste, por ahí ustedes a través del Classroom, la duda se la sacaron mucho más rápido, se la sacaron antes, porque ya un compañero por ahí lo resolvió, se los muestra y ya ustedes se dan cuenta, ah, esto se hacía de esta manera, entonces no hace falta que yo por ahí les conteste o que les revise un ejercicio, porque ya corroboraron con compañeros que les dio igual. Por eso digo, utilícenlo, es una buena herramienta, utilícenla, la tienen, los que la pueden usar, por favor utilícenla. Igual cualquier cosa me siguen consultando, ¿no? Obviamente. Y consulten en los apuntes que yo les voy dando, ya sea libros o apuntes de algunas universidades. Bueno, hay que leerlos y tomar apunte, obviamente, de eso, ¿no? Así que, pero bueno, cualquier cosa me preguntan y seguimos avanzando. En el próximo video entonces continuamos con esto. Nos vemos hasta el próximo video.